Hola a todos, ¿cómo están? Estoy con Alejandro Zelaya, él es el Managing Partner en Invariantes, el primer fondo de Guatemala y también de la región, si no me equivoco. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Jaime. Un gusto estar aquí contigo. Agradezco mucho el tiempo. Y sí, como bien dices, el primer fondo estructurado como tal de Guatemala, de los primeros en la región, ya casi 7 años haciendo esta locura de Venture Capital con Invariantes. Aclarar que no somos, pues, sabes, los primeros Venture Capitalists, ¿no? Porque hay otras personas y grupos que tienen acceso al asset class y demás desde hace mucho tiempo. Pero un fondo como tal, pues sí nos ponemos la estrellita y nos llena de orgullo que somos de los primeros, ¿verdad? Así que eso sí es una estrellita que nadie nos la quita. Por supuesto, y vas a tener, tienes muchísimo conocimiento y experiencias que voy a ver dentro del tiempo que tenemos, poder exprimir al máximo ese conocimiento. Pero antes de entrar a hablar el tema del día de hoy, me encantaría que podamos conocer un poco más sobre ti, cuáles han sido los pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que actualmente haces. Fantástico, gracias, Jaime. Pues mira, la historia resumida que te puedo contar, yo estudié en Boston, en Bentley University, saqué una doble maestría, tanto en economía como maestría, perdón, un undergrad, tanto en economía como en finanzas. Pero yo por no tener la visa americana, sabes, cuando terminas la universidad, pues te da el chance de trabajar un año afuera. Claro, el OPT, no de 1 o 2 años, pero ahí se acaba, sí. Correcto, pero pues ahí se acaba, salvo que tu empresa pues te patrocine la visa, ¿no? Y en ese momento, Jaime, con mucha sinceridad te digo que tal vez está un poquito exhausto. El sacar economía y finanzas durante 3 años y medio, de alguna otra forma, te quemas un poco, para serte sincero. Entonces, Bentley es muy reconocida, que llegan muchos, los Morgan Stanley, los Bank of America, los Citi, EY, todas estas firmas, KPMG, Boston Consulting Group y demás. Y yo me volteo con mi papá y le digo, mira papá, yo quiero hacer algo más por un año, no quiero realmente hacer esto porque estoy un poco quemado. Eventualmente, si regreso a Guatemala, me encantaría pues seguir mi carrera dentro de estas dos verticales. Y me dice, bueno, pues yo te apoyo, ¿verdad? Y en ese momento, por cosas de la vida, Jaime, decidí empezar a vender tickets en el New England Revolution, que es un equipo de fútbol de la MLS. Imagínate en Boston, que es un mercado donde tienes a los Celtics, tienes a los Red Sox, tienes a los Patriots, a los Bruins. Créeme que vender fútbol en ese mercado no es lo más sencillo. Pero después de 2 meses de estar vendiendo tickets y me iba muy bien porque entendía lo que estaba haciendo y me apasionaba. Yo jugué fútbol en la universidad. Regreso a Guatemala, Jaime, y pongo mi primera empresa. Pongo mi startup con la idea de mandar varios niños de Centroamérica con posibilidad de estudiar como student athletes en Estados Unidos, y al mismo tiempo tuve un network importante estando ahí en el New England Revolution, porque muchos equipos de Europa, cuando hacen sus pretemporadas, pues van a Estados Unidos. Entonces hice mucho network, si lo quieres ver así, con periodistas, exjugadores, jugadores actuales y contactos en equipos importantes, llámate el Manchester United, la Juventus y demás. Entonces puse una empresa donde yo era básicamente el broker entre talento y marcas aquí. 2018, que es año de mundial, muchas marcas importantes en Centroamérica, te hablo de McDonald's, Samsung y demás, pues querían hacer de alguna otra forma activaciones relacionadas con esto, ¿no? Entonces yo me volví el broker de eso. Eh, Esa aventura me duró como un año y medio, más o menos, ¿verdad, Jaime? Y luego te digo que quizás tomé la mejor decisión de mi vida, que fue unirme a Invariantes. Mis dos socios, en el caso de Juan de Dios Aguilar y Fernando Fontaza, pues a Juan de Dios yo lo conocía desde hace mucho tiempo. Y en un almuerzo, justamente que no tenía nada que ver con Invariantes, yo me volteo y le digo, mire, yo estoy a punto ahorita de vender mi empresa, ya no la voy a hacer, me voy a salir. Eh, a mí me encantaría hacer algo con usted, Juan, ¿verdad? Así, muy, muy casual. Él se voltea conmigo y me dice, ¿qué tanto sabes de Venture Capital? Esto, Jaime, fue octubre de 2018. Y le digo, pues curiosamente mi último proyecto en Bentley fue de Venture Capital en Latinoamérica, ¿verdad? Y cómo esto estaba creciendo y demás.
Me dice, pues mírale, nosotros empezamos un fondo hace 2 años que se llama Invariantes. Yo, claro que he escuchado de Invariantes. Y bueno, ese almuerzo se alargó, bajó Fernando y demás, y así empecé mi trayectoria en Invariantes. Hoy, pues, ya después de 4 años y la relación que hemos hecho tanto con Juan de Dios como con Fernando, me ha dado la oportunidad, Jaime, pues de ya ser socio tanto en Invariantes 2 como en Invariantes 3. Y te digo, Invariantes es mi bebé. No tengo hijos, pero yo Invariantes lo catalogo como uno en términos de responsabilidades, amor, cariño y demás, y lo que estamos creciendo. Así que esa es la historia, cómo paré en Invariantes. Al principio paré, empecé como el principal de Invariantes uno, ¿sabes? Manejando el día a día del fondo junto a Juan de Dios y a Fernando. Y luego uno de los socios fundadores de Invariantes uno, para la segunda vuelta, que es Invariantes 2, por su ancho de banda de tiempo, porque realmente somos un equipo pequeño, ¿verdad, Jaime? Entonces sí necesitas que todos estén en el día a día, desde el deal flow, back office, manejar a los LPs, temas legales, llamadas, fondos, etcétera y demás. Olvídate, es un montón de cosas, hasta los subscription agreements. A veces digo yo que juego de abogado de invariantes. Entonces él nos dice, guys, por el ancho de banda de tiempo, madre mía, no los puedo acompañar, me quedo como un role minded más de advisor. Y Juan de Dios y Fernando me dan la confianza y te digo, es quizás el greatest achievement so far, donde ellos se voltean y me dicen, Ale, queremos que seas tú el socio, ¿no? De nosotros y bueno, ya el resto es historia. No, está excelente. O sea, creo que el hecho de que te inviten a ser socio es porque ya ven el buen rendimiento que has tenido en la edición anterior, en el fondo anterior. Y ahí quería preguntar, ajá, Sí, y como yo lo veo, Jaime, regresando un poquito, ¿verdad? Es como, no es que tanto te complementes, ¿sabes? Con tu equipo, pero qué valores y qué características hacen falta, ¿sabes? Entonces, imagínate, pues Juan de Dios me saca a mí casi 30 años, Fernando a mí casi 20 y yo 10, entonces estamos bien escalonados, cada uno aporta distintas cosas, Juan de Dios con una experiencia de más de 25 años en todo el mundo de inversiones, Fernando también con una de las mentes más brillantes de Latinoamérica, y yo tal vez agregando esa gasolina que les hacía falta un poquito a ellos dos en temas de relaciones con nuestros inversionistas, con emprendedores y demás, así que te digo, es un equipo muy, muy balanceado. está muy bueno. No, no había escuchado un poco ese lado de un poco del tener diferentes generaciones dentro de un fondo, pero hace todo sentido del mundo, porque a veces el filtro por el cual procesamos las oportunidades varía de acuerdo a la generación, el tipo de contacto que tenemos. Entonces, con eso quizás evitas perderte excelentes oportunidades. Claro, y mira, sobre todo te lo digo, incluso a la hora de tomar decisiones, que te digo, tal vez nos tardamos 2 semanas en tomar una decisión si invertimos en un fondo o en un startup, porque al final en Invariantes, Jaime, tenemos este modelo híbrido que invertimos tanto en otros fondos de venture capital como si fuéramos un fondo de fondos y el otro 50% directamente a empresas. Pero vale, por el hype, ponte que llevamos los últimos 2 años en el asset class, lo que ha crecido en Latinoamérica, en Estados Unidos y demás, sí es importante a veces ver los core values de una empresa, ¿sabes? De un emprendedor y de todo, que tal vez yo a mi edad, eh, tal vez no los logro identificar tanto como Fernando o como Juan de Dios. Entonces créeme que esas discusiones internas y también con Cristóbal y Jaime, que son parte del equipo, yo a veces salgo y les digo, bueno, gracias señores por la clase, siento que estoy en la universidad otra vez. No, está buenísimo. Y lo que pasa es que también Venture Capital creo que es un tipo de rol o profesión que se aprende mucho en la cancha, pero de la mano de gente con experiencia. O sea, es bien difícil poder, no sé, pues llevar un curso, un programa, una capacitación que te pueda enseñar. Aprenderás un montón de cosas quizás técnicas del oficio, pero es algo que se aprende de otros que vienen manejando esto con tiempo, ¿no? Sí, comparto eso. Justo el otro día en una charla me preguntan y me dicen, mírale, ¿qué puedo hacer yo para empezar un fondo de venture capital o qué puedo hacer yo para empezar una empresa? Y créeme que le he dado muchas vueltas a eso. Lo mío, no lo voy a llamar suerte, lo llamo casualidades de la vida y por alguna razón Serendipia, ¿no? La serendipia. Sí.
Exacto. Bueno, me encanta. Esa palabra está espectacular. Te la robo, lo voy a apuntar de una vez. Pero como tú dices, mucho se aprende en el día a día, Jaime, y mucho se aprende en el tiempo que tú le quieras dedicar a aprender a esto, no solo en cursos, pero en leer libros, en empaparte con newsletters, en tener ese approach y esos social skills de mandar un cold email, ¿sabes? A alguien y decir, oye, me regalas media hora de tu tiempo, porque créeme que la cultura de Venture Capital es muy colaborativa. Entonces, yo le dedico mucho tiempo ahí sí que a jóvenes que están recién graduados de la universidad, que no saben qué estudiar, pero de alguna otra forma tienen metidos en la cabeza que quieren ser emprendedores o que quieren tener un fondo o empezar un fondo y demás, y es como los vas guiando, ¿verdad? Entonces yo pues sí tuve la fortuna de aprender, como te digo, más puntualmente el día a día de Fernando, que te digo es de los pioneros en Venture Capital en nuestra región, una mente brillante, pero aparte Jaime, yo me devoré todos los libros que habían por haber de Venture Capital, lo sigo haciendo, tengo la disciplina de tratar de leer por lo menos un libro de Venture Capital al mes, algo que tenga que ver, success stories, también los failures y demás, ¿verdad? Entonces todo depende también qué estás estudiando más y Ya te habrás leído Venture Deals como 10 veces. lo leí 2 veces, porque la primera vez es tan técnico que te cuesta, entonces lo estoy leyendo 2 veces. Es súper. Sí, sí. Bueno, antes de pasar, Isonte, para aterrizar un poco más sobre invariantes, ¿cuál es el foco vertical? ¿Están especializados o genéricos? Genial, me encanta la pregunta, Jaime, y te lo resumo bien sencillo. A ver, pues ya vamos por el tercer fondo, ¿sabes? Y invariantes es una constante matemática que no cambia. Entonces es parte de nuestro nombre decir que siempre vamos a mantener nuestra misma tesis de inversión, que al final te digo es este modelo híbrido de invertir en fondos y en empresas, ¿verdad? Siempre buscamos fondos, Jaime, con los cuales tengamos una relación directa con los partners con los cuales podamos colaborar, aprender de prácticas, compartir deal flow, coinvertir con ellos y demás, ¿verdad? Tenemos más de 15 fondos ya en invariantes 1, 2 y 3, ¿no? Pues levantamos el primer fondo en el 2016, fue un fondo relativamente pequeño para ese entonces, que era un fondo piloto, ¿sabes? Donde en nuestra cultura tal vez el inversionista es mucho más conservador y tú le hablabas de venture capital y se les abrían los ojos y decían, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Y fue un poquito todo este proceso que te digo, yo me siento muy orgulloso de alguna otra forma, hasta educar a nuestros inversionistas dentro del asset class. Invariantes 2 fue casi 4 veces más grande que Invariantes 1. Y ahorita pues estamos en pleno fundraising, ¿sabes? Para Invariantes Fondo 3, que va a ser un fondo de $30 millones. Ya llevamos más o menos el 35% del fondo comprometido en 3 semanas, que es algo espectacular para nosotros, ¿sabes? Pero ha sido un proceso de picar piedra, ¿sabes, Jaime? Entonces, Sí, sí, me imagino. ha sido la idea de democratizar el acceso a este asset class. Y a la hora de invertir, Jaime, somos sector agnostic, es decir, no tenemos ninguna vertical en específico que nos guste más o menos que otras. Tenemos empresas desde deep tech, e-commerce, fintechs, logistics, cloud kitchens, realmente de todo. Siempre early stage software companies, ¿verdad? Y si es hardware, pues que tengan un componente de software importante. Y ese modelo híbrido tal vez no es solo en fondos y en startups, sino también en geografía, ¿sabes? Invertimos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y un par de veces nos hemos salido a otros mercados, por ejemplo, invertimos en Globo, que al final pues es una empresa española, ¿no? Exacto. Buenísimo. Bueno, Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa y ahí regresamos para seguir hablando de estos temas muy, muy relevantes. Ya regresamos. Hola comunidad, si estás buscando levantar capital y aún no sabes cómo hacerlo bien, tengo un curso que te va a enseñar a cómo levantar capital de inversionistas de Venture Capital de habla hispana. CómoLevantarCapital.com te enseñará cómo piensan los VCs, también a cómo preparar un buen flujo de caja y los conceptos fundamentales como SAFE, Data Room, Pitch, entre otros más, que van a salir en las reuniones con los inversionistas. Es tu oportunidad y responsabilidad de hacer una buena primera impresión. Por eso, utiliza el código JAIME en CómoLevantarCapital.com
y obtendrás 20% de descuento para aprender todo lo que necesitas para que tu próxima reunión con un inversionista sea exitosa. Estamos de vuelta con Alejandro. Un tema que me llama mucho la atención es justamente cómo es esto de formar un fondo de venture capital, ¿no? O sea, escuchamos cada vez que hay estos anuncios de que tal y tal persona levanta un fondo, más capital entra para Latinoamérica, pero siempre me genera la curiosidad de, o sea, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las cualidades que uno debería tener, o simplemente tener un poquito más de guía en cómo iniciar este proceso de incluso pensar levantar un fondo de venture capital, quizás ahí con Ivariantes, nos sirve de ejemplo, pero ahí, ayúdame, porque es algo que hace tiempo me pica el interés. Claro, a ver, Jaime, primero te puedo decirle, levantar un fondo de venture capital sin o meterte a esta industria no es como que si agarres un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde normal, ¿no? Imagino. O sea, esto no es para todos. Así es. Eso sí lo quiero dejar súper claro. Muchos, ¿sabes? Muchos managers y muchas personas que han levantado fondos de venture capital, Jaime, empezaron siendo emprendedores. O sea, es decir, empezaron ellos con una idea, con una empresa, de alguna otra forma tuvieron o éxito o un fracaso y luego pues se pasaron al otro lado de la moneda y empezaron un fondo de VC, ¿no? No es que sea el mandatory, el camino que tienes que hacer y tienes que ser founder primero para empezar un fondo de venture capital, ni mucho menos. Yo te diría, Jaime, para mí son dos cosas vitales si tú te quieres empapar de esto, ¿sí? Primero, hoy por hoy, Jaime, el availability de información de venture capital, de lo que es la industria, de fondos, de empresas, libros, hasta en Twitter, que es algo, una red increíble de conocimiento donde aprendes de todo. Entonces, el empaparte, ¿sí? Con la terminología, empaparte de cuántos fondos hay, por ejemplo, el empaparte de cómo se levanta capital, de quiénes se levanta capital, madre mía, todas estas cosas para mí es el primer paso. O sea, mientras más información tú logres absorber de una forma individual y decir que solo, sola, importantísimo, ¿no? Y luego yo sí, en mi experiencia propia, Jaime, la segunda te digo que es vital acercarse a gente que de alguna otra forma ya está haciendo esto, ¿sabes? El tratar de unirte a un fondo, aplicar como un analista, ¿sabes? Y llegar con ellos y decirle, oye, mira, yo no tengo experiencia en esto, pero los últimos 6 meses he pasado haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Sé que hay una opening abierto para un, no sé, analyst en tu fondo o un key account manager o alguna de estas posiciones o alguien para crear comunidad dentro de tu fondo. Entonces, ese first step sí creo que es algo muy bueno. Y punto número 3, Jaime, te voy a decir algo que es algo que yo hice y para mí es vital y es la cultura de un inversor ángel. ¿Qué es un inversor ángel? Jaime y yo hubiera perdido la clase bueno, no la perdí, pero si ahorita mi clase de economía me dicen, mira, hay que diversificar y finanzas y investments, el 100% de lo que yo tengo está invertido en venture capital. Entonces, no tengo un portafolio balanceado ni diversificado. Claro. Pero te digo, el tú mismo invertir en un fondo, ¿sí? Y recibir los reportes de esto, poder hablar con los managers, de tú mismo poder invertir en una empresa y ver los retos que lleva el emprendedor y demás, ese para mí es un aprendizaje invaluable. Claro que tiene un costo, ¿no? Pues que es tu inversión y obviamente pues algunas las vas a hacer bien y otras no las vas a hacer tan bien. Pero esas tres cosas para mí, Jaime, es vital, ¿verdad? El primero, informarte lo más que puedas tú. Ya cuando tú sientes después de 6, 7, 8 meses que tienes una información vasta dentro de ti, que ya sabes la diferencia que es un safe note, un convertible note, que es un price round, toda la terminología, por ejemplo. Punto número 2, si de alguna otra forma logras tú conectarte a alguno de estos fondos, ¿sabes? Aplicar, empezar de un entry level job con una humildad muy, muy puntual, ¿sabes? Y punto número 3, que tú mismo lo experiencies como inversionista. Para mí esas tres cosas es un buen path, ¿verdad? Y pues claramente la que dije al principio, ¿no? De que muchos founders pues fueron emprendedores, tuvieron éxito y ellos pues de alguna otra forma ya viven el lado de la moneda del emprendedor, ¿no? Ya saben cómo
cómo es las dificultades, los tamaños de mercado, los inversionistas, cuándo levantar, cómo no levantar, qué KPIs tienes que llegar para levantar, etcétera y demás. Entonces, eso es importante. Buenísimo. O sea, nada, me llevo esos 3 puntos creo que están muy bien aterrizados y creo que aplica para todo tipo de circunstancia en la que uno se puede encontrar. Ahora más bien, en Invariantes, ¿cómo fue un poco ese inicio? Aplicando quizás esos 3 puntos, ¿no? Mira, al principio, y te lo digo, Jaime, o sea, yo tenía un conocimiento general de lo que era economía y finanzas, ¿no? O sea, de venture capital como tal, no era tan puntual. Tuve la suerte de tener mentores, que es algo que mucha gente, eh, pues, no tiene la suerte, ¿sabes? Pero tener mentores, Jaime, te lo digo, es de vital importancia, o sea, Ese es un buen punto. Mentores. Pero a veces ni siquiera lo buscamos. A veces ni siquiera buscamos los mentores, ¿eh? exactamente, pero al final si yo pudiera dar un consejo, ¿sabes? Y yo lo tomé, ahorita tengo 28 años y lo tomé hace 4, pero si le pudiera dar un consejo a mi Ale de los 18 años o de los 20 años sería, nunca dejes pasar la oportunidad de unirte a un buen equipo, ¿verdad? Y eso aplica mucho en Venture Capital, Jaime, muchísimo, ¿verdad? Entonces, te lo digo, el día uno solo porque no tengo venture deals aquí ni el otro, pero el día uno viene Fernando, llega a mi escritorio y bueno, pues sale increíble, eh, empecemos, ¿verdad? Y me dice, eso sí, me dice, en un mes estos 2 son tus libros y los tenés que leer porque es nuestra Biblia de invariantes, ¿verdad? Que es Venture Deals y From Zero to One de Peter Thiel y así empezó, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Me da risa porque siempre termino todo el podcast con una pregunta que es la pregunta de la máquina del tiempo, que si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Ya, ya te anticipaste a la pregunta, ya me diste la respuesta. Listo, acá terminó el episodio. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá con nosotros. Nos vemos, adiós. No. A ver, y yo no sabía, ojo, para los que escuchen después, yo no sabía que esto me ibas a preguntar. Pero sí te digo, Jaime, que para mí esa es la clave. No dejes pasar la oportunidad de unirte a un buen equipo y soy fiel creyente que la correlación del éxito, ya sea de un emprendimiento o de un fondo de venture capital, sabes, los resultados van directamente correlacionados al equipo. Hay muchas historias, sin entrar tanto a detalle, de equipos, ¿sabes? De fondos de VC que se terminan separando y cada persona o cada partner empieza a hacer su propio fondo y demás, porque de alguna otra forma no está esa química, no está ese clic. Y te digo, para mí, aparte del network que hemos hecho los últimos 7 años haciendo esto, aparte del equipo que tenemos en Invariantes, esos dos son pilares para nosotros. Bueno, ahí me llevo unas reflexiones de lo que has dicho. O sea, totalmente de acuerdo con el tema de mentores. Creo que eso trasciende a cualquier industria. Tienes que tener personas referentes que ya han caminado este camino, ¿no? Valga la redundancia, y te traen cierto conocimiento. Pero luego unirse a un buen equipo también hace la diferencia, porque como habíamos hablado al inicio, este es un negocio de que aprendes mucho de la cancha, ¿no? Si bien te tienes que leer el Venture Deals para tener toda la terminología, toda la teoría, eh, parte de esto lo vas a aprender ya una vez que estás puesto y analizando deals y ya tocando con la realidad, ¿no? Genial. Bueno, ahora hablando un poquito de la realidad, me encantaría conocer un poco tu perspectiva de cómo está el ecosistema de startups, de venture capital en Latinoamérica, ahora que todo el tema de los mercados están medio caídos, deprimidos, la falta de liquidez, o sea, todo el mundo está en modo paranoico de qué va a pasar. ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Realmente falta capital? ¿Los inversionistas han dejado de invertir? ¿En qué andamos? Es una buena pregunta, Jaime. A ver, si quieres, empiezo con un dato que mucha gente lo sabe y es importante recalcar para dimensionar el tamaño de lo que ha sido Venture Capital, ¿no? En el 2021, Jaime, se invirtieron alrededor de 15.7 billones de dólares en el asset class en Latinoamérica, que fue más que los últimos 10 años Ok, juntos combinados, imagínate, increíble. ¿verdad? Sin embargo,
eso ni siquiera llega a un 2% del GDP de Latinoamérica. Entonces, imagínate todo lo que falta por recorrer, ¿verdad? Pero, pues sí es una estadística sumamente importante y a pesar, ¿sabes?, de todas las macrovariables hoy en día que hay desde inflación, interest rates, guerra, COVID todavía presente en nuestras vidas y muchas de estas cosas, verá Jaime, si tú agarras los mercados públicos, ¿sí? Y hay una correlación entre el S&P 500, por ejemplo, y lo que viene siendo Early Stage Venture Capital, y esa correlación es casi cero, ¿verdad? Es casi cero. Entonces, ¿cómo lo veo yo al final? Tener Venture Capital dentro de tu portafolio, Jaime, es una adición perfecta para diversificar tú como inversor, como persona, como family office, como grupo, como empresa incluso. Tener venture capital sí es algo importante, no que necesariamente sea un hedge a lo que estamos viviendo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí que es importante de alguna otra forma a complementar lo que tienes con el asset class de venture capital porque se comportan de otra forma distinta. Al final no hay nada más barato, ¿no?, que entrar en una empresa desde su punto de inicio. ¿Cómo está Latinoamérica, Jaime? Y esta es opinión muy personal mía. Te digo, quizás los últimos 2 años, y en todo sentido, en todo el mundo, hubo un boom donde veníamos de 10 años, donde tal vez el costo del capital, el costo del dinero era casi cero, ¿sabes? Entonces, hubieron muchos fondos que levantaron fondos enormes y a mi humilde opinión hasta irresponsables, ¿sabes? Y lo que hicieron, Jaime, es que empezaron a invertir en muchísimas empresas en Latinoamérica donde tal vez los fundamentos básicos de lo que es un startup no estaban ahí, pero fondos extranjeros de millones de dólares, ¿sabes?, se volteaban e inflaron las valuaciones a tal punto, ¿sabes?, que en Latinoamérica llegó un punto donde pasamos de empresas, sí, importantes que venían haciendo su camino bien, pero de la nada dieron un brinco. Y ese brinco al final viene totalmente amarrado por la inyección de capital importantísimo. Ese es un punto bien interesante porque tuve muchas conversaciones con startups que me decían, veo como que quejándose y que los VCs en Latinoamérica no quieren pagar los valuations que se merecen, pero luego giran, se van a Estados Unidos y les dan valoraciones de 3 a 4 veces más de lo que realmente ellos pensaban que valían. Entonces, A ver, yo entiendo el lado de los emprendedores de Latinoamérica, ¿sabes? Pero no son todos, o sea, ni mucho menos. O sea, te digo, hay emprendedores en Latinoamérica, Jaime, que llevan 6 semanas con su negocio y ojo, no te estoy diciendo que esté bien o mal, solo es la realidad. Y han levantado 5 millones de dólares en seis sí. semanas, ¿sabes? Con fondos extranjeros y demás, porque, ojo, el founder o la founder es brillante y es algún modelo que está sirviendo y demás, pero al final, Jaime, y esto es una opinión muy mía, que lo vivo mucho en ciertos emprendimientos, es uno tiene que ser responsable a la hora de levantar capital, porque cuando te pasas de levantar más, ¿sabes? Y estos fondos tan grandes cuyo ticket mínimo es, me lo voy a inventar, 10 millones de dólares, y tú tienes pronosticado levantar tal vez 2 millones de dólares, ¿sí? Esos 8 millones de dólares extras, entre comillas, la gente lo disfraza como runway, o la gente lo disfraza como, mira, en vez de que esto te aguante 12 meses, te aguantar 18. Mentira. Lo que hacen es que empiezan y mucha parte de ese dinero se va en operations. Por eso es que hoy por hoy, sabes, yo cuando recibo un deck, hay veces que me asusto, Jaime, porque es un startup con 12 personas y lleva días de haber existido, ¿sabes? Ya hay un CFO, hay un CTO, un CIO, un VP of Sales, y yo digo, madre mía, ¿y para qué necesitas la ronda? Ah, no, el 80% se va pues para pagar los sueldos y demás de toda la gente que tengo. Entonces, sabes, es bien tricky. En late stage venture capital en Latinoamérica, Jaime, sí estamos viendo, como en todo late stage VC en general, una contracción en las valuaciones, como bien tú dices. O sea, hubieron salidas en el 2020, 2021 a múltiplos de ventas totalmente exagerados. Así como en early stage, sabes, habían founders que solo con una presentación, un deck sin tener mayor tracción, levantaron capital de forma ridícula. Hoy por hoy, creo yo, Jaime, y tal vez es una expresión un poco informal para el podcast, pero
se están separando los niños de los adultos, ¿sabes? Y hoy por hoy, ya en early stage, te lo digo, somos nosotros, al final, es invariante, son los otros fondos que invierten en early stage los que estamos de alguna otra forma bajando las valuaciones descabelladas que vimos en los últimos años, ¿verdad? ¿Qué va a pasar y cuál es mi expectativa? Que tal vez antes, Jaime, tú podías tener una salida, un evento de liquidez en tus inversiones en un periodo de 6 años, ¿sí? Pero pues la vida común de un fondo son 8 años, ¿no, Jaime? Con opción a extenderlo a 10, si lo quieres ver así, eso es lo estándar en la gran mayoría de fondos. Entonces, Así es. creo que vamos a regresar a eso, ¿sabes? Y es algo que a mí me tiene de alguna otra forma entusiasmado, porque hoy por hoy ese emprendedor, ¿sabes? Que va a salir a levantar capital, ya no lo va a poder hacer solo con una presentación de PowerPoint y una llamada y por decir yo soy ex tal empresa, ex tal no sé qué y demás, sino, ojo, esto es lo que he venido construyendo los últimos 8 meses. Necesito levantar X cantidad para esto, que me va a aguantar los próximos 6 meses. Estos son los KPIs que quiero llegar. Si llego a los 6 meses, voy a necesitar más para esto y esto y esto. Entonces se vuelve todo mucho más responsable. Mira, Jaime, porque al final, te digo, algo que pasa mucho en Latinoamérica, que incluso lo comentamos antes contigo, es el tema del exit environment, que el gran problema, ¿verdad, Jaime, de inflar tantas empresas a valuaciones, te digo, arriba de $1 billón y mucho, es que tus liquidity events, o sea, tu forma de liquidez como empresa, se limita casi solo a un IPO, Así es. ¿verdad? Entonces, de alguna otra forma, creo yo que todo el tema de acquisitions, mergers y demás se va a empezar a desarrollar ahorita precisamente por lo que venimos hablando. Y para nosotros como invariantes, te digo, estos fondos gigantescos que están invirtiendo en la región, de alguna otra forma también nos beneficia un poco, porque se abre una tercera ventana de liquidez donde si yo entré en una etapa temprana en esta empresa y estos fondos están liderando su serie B en adelante y quieren comprar participación de los inversionistas existentes, adelante, ¿no? Puedo vender yo cierto porcentaje de mis acciones y ya empezar a distribuir liquidez a mis inversionistas, ¿verdad? Exacto. Claro, un exit parcial, ¿no? O sea, no sales por completo, sino Exacto. en parte como para poder regresar ya al fondo más temprano. O si sales completo, ¿sabes? Un dicho que tenemos aquí en Invariantes y va muy amarrado de esto es, it's not about being the best fund, it's about being the most consistent fund, ¿sabes? Si de alguna otra forma esa inversión para mí, me lo voy a inventar, ya son 6, arriba de 6X, 7, 8, 9X, ¿verdad? Hay veces que uno por greedy, y yo sí he visto pues, ciertos fondos y demás que por greediness, ¿sabes? Y de alguna otra forma se quedan mucho, mucho tiempo más tarde y terminan sufriendo pues ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, sí, es un tema que no quisiera profundizar muchísimo, pero ya te di más o menos ahí la idea. No, pero o sea, creo que la perspectiva está clara. O sea, hay no sé si la palabra correcta es el great reset ahí de los valuations, pero sí el mensaje Nunca lo había escuchado. ¿Quién quite que lo robo y lo empieza a usar? Sí, pero digamos que el mensaje está ahí, ¿no? O sea, para los founders de ser mucho más conscientes de lo que están levantando, para qué, o sea, a dónde se va a ir ese dinero, de que si te va a ayudar para el siguiente milestone, sabiendo un poco ya las nuevas condiciones que pone el mercado. Claro, y te digo algo, Jaime, mucho, lo que decías al principio, de que tal vez muchos founders se quejan de evaluaciones. Imagínate, antes se quejaban que no había acceso a capital. Ahora hay acceso a capital, no voy a decir ilimitado porque no es cierto, pero hay mucho más acceso de lo que fue Q4 el año pasado, Q3 y lo que han sido los años anteriores, ¿no? Entonces me parece curioso, ¿sabes? Que vengan emprendedores a veces y digan, no, es que mira, mi empresa me la están valuando en $15 millones, yo estoy algo de Estados Unidos en Latinoamérica y ellos los valuaron en 30, 2 veces más que yo. Pero si te venías quejando que no había acceso a capital, Es un good problem to have, entonces, de que exactamente, entonces, ¿verdad? Entramos a una discusión donde, y sabes, yo lo tengo de forma directa con muchos founders a veces, ¿verdad? Le digo, mira, a ver,
Sí, claro que importa tu evaluación, 100%, ¿verdad? Sí, Pero en the early stage, ¿sabes? Si estás levantando una evaluación de 4 millones o de 6 millones, te juro, Jaime, que no se va a acabar el mundo por eso, ¿verdad? Vale, ya hablemos más adelante si le logras pegar y tu empresa pues pega arriba de $2 millones ARR y demás, ahí pues empecemos a discutir realmente cuánto vale tu empresa, ¿no? así es. Creo que, y más que ponernos así o sobre optimizar el tema de valorización, hay otros aspectos donde creo que sí vale la pena optimizar. Lo hemos tenido en un episodio pasado, que es tu estructura legal para que después no tengas que perder un tercio en impuestos. Exactamente, perfecto. Ahí tocaste, escuchaste. Hay que enfocarnos en lo correcto, ¿no? Pero bueno, nada, Alejandro, ya estamos con la hora. Te quiero agradecer un montón por el tiempo y compartirnos un poco de cómo es esto de entrar a meternos a Venture Capital, si un día queremos hacer un fondo, cómo está la situación actual. Como ya te habías anticipado mi pregunta de cierre, ahora más bien lo que hago es lo dejo abierto. Si tienes algún mensaje final, algún llamado a la comunidad, este es el momento. Buena, a ver, tal vez Jaime, la gente que escuche esto, ¿sabes? Y de alguna otra forma quiere hacer un reach out a mi persona, que mis puertas están abiertas, ¿sabes? 100% desde dar charlas, desde hablar con un emprendedor, desde aconsejar a alguien, un inversionista si está interesado en Invariantes 3, no debería estar haciendo esto, o lo que sea, pero yo soy muy creyente, Jaime, de que mi granito de arena y al final it's about legacy, ¿sabes? ¿Qué quieres dejar tú? Invariantes va totalmente alineado a lo que yo quiero dejar en este mundo. Y si hay algo de este episodio que le quedó a una persona y algo le sirvió para X o Y, créeme que con eso me doy por satisfecho. Misión cumplida. Y si esa persona quiere profundizar más, ahí está mi LinkedIn, puedes compartir mi email y demás, puertas abiertas. Con eso cierro. Perfecto. Agregamos todo eso en las notas del episodio, entonces. Fantástico. Listo, Alejandro. Te pasaste. Muchas gracias. Ya estamos conversando nuevamente a futuro. Gracias, Jaime. Un abrazo. Chao, chao.